El juego de ajedrez desempeñó un papel crucial en la formación de la unidad alemana después de la victoria de Prusia en la Guerra de las 7 Semanas de 1866. Sin embargo, para completar la unidad, era necesario unir los estados alemanes del sur. Para lograr este objetivo, el canciller Otto von Bismarck sabía que era inevitable involucrarse en una guerra con Francia y comenzó a realizar movimientos estratégicos para establecer equilibrios políticos a favor de su país. El tercer Napoleón, asombrado por la impresionante victoria de Prusia, no estaba seguro de qué hacer. La reina y los generales propusieron atacar las orillas del Rin mientras Prusia estaba en guerra, pero el emperador no quería la guerra. Sin embargo, esta elección demostraría más tarde ser un error, ya que la oposición en Francia aumentó con las victorias y el fortalecimiento de Prusia. A medida que las victorias y el fortalecimiento de Prusia aumentaban la oposición en Francia, Napoleón decidió en agosto de 1866 exigir territorios en el Rin. Cuando Bismarck le pidió que formalizara esta demanda, los eventos se desarrollaron cuando el enviado Benedetti se enfadó y cayó en una trampa. Bismarck transmitió la demanda territorial de Francia al zar ruso, causando una gran reacción del zar. Con la promesa de apoyo de Rusia, Bismarck, a cambio, propuso que Rusia terminara el acuerdo después de la guerra de Crimea y apoyara las operaciones rusas en la costa del Mar Negro. Ganando a Rusia con la promesa de apoyo, Bismarck logró una brillante victoria diplomática. No satisfecho con esta victoria, Bismarck filtró en secreto la demanda de Francia a los periódicos de París, acercando a los estados alemanes del sur a Prusia. Cuando se reveló la maliciosa intención de Francia, estos pequeños estados católicos se inclinaron a regañadientes hacia Prusia. Cayendo en la trampa establecida por los franceses, estos estados se volcaron hacia Prusia después de enterarse de las intenciones de Francia. Atrapados por el juego de Bismarck, los franceses tuvieron que negociar con Prusia para salvar la reputación del país. Sin embargo, cuando Prusia se negó a aceptar un acuerdo donde Francia dominaría el río Meno, Francia actuó en sus propios intereses. A pesar de que compró Luxemburgo a los Países Bajos en 1867, la administración de Berlín llevó esta situación a una conferencia internacional. La conferencia declaró inválida la venta de Luxemburgo y reconoció la independencia de este pequeño país. El gobierno de París se sintió acorralado por el gobierno de Berlín por tercera vez. El toro galo se ponía cada vez más furioso, y la atmósfera se volvía tensa. Mientras los ejércitos de ambos lados se preparaban para la guerra, los eventos se desarrollaban rápidamente en el escenario político. Naturalmente, Francia fue primero a Austria, que había sufrido un golpe de Prusia, pero no se pudo llegar a un acuerdo. Austria, después de ser derrotada en Königgrätz, estaba en tumulto interno. Los húngaros, que aumentaron sus demandas después de la derrota, querían independencia. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Viena decidió otorgar la independencia a Hungría en 1867 y transitó hacia un sistema dual. Así, surgió el Imperio Austrohúngaro bajo el liderazgo del emperador Francisco José. Este país no formó una alianza con Francia porque temía a Rusia y no quería atacar a Prusia. La opción de Italia no era muy brillante, ya que Italia había mostrado su debilidad justo un año antes. Los británicos, por otro lado, estaban molestos por la cuestión belga, por lo que Francia no pudo librarse del aislamiento diplomático. Mirando al frente prusiano, Bismarck logró mantener la atmósfera a favor suyo, pero no pudo establecer el bloque oriental que deseaba. El problema era la tensa relación entre Austria y Rusia debido a los Balcanes. Por lo tanto, ninguno de los lados quería estar del mismo lado. Rusia quería ver a Francia en lugar de Austria, pero Berlín no lo aceptó. El objetivo principal de Rusia era encontrar un aliado contra el Imperio Otomano,
por lo que ofreció una alianza a Francia sobre la cuestión otomana. Sin embargo, el gobierno de París no quería entrar en esta alianza porque tenía buenas relaciones con el Imperio Otomano. Como resultado, aunque Bismarck no pudo establecer completamente el bloque que quería, aisló a Francia y garantizó la neutralidad de todos a favor de Prusia. El evento que encendió la mecha de la guerra tuvo lugar en Madrid. Después de la abdicación de la reina Isabel II en 1868, la Asamblea declaró la monarquía constitucional. Un nuevo rey tenía que ascender al trono, y cuando Bismarck contactó secretamente con la Asamblea Española, los españoles pidieron al príncipe Leopoldo, miembro católico de la dinastía Hohenzollern. Sin embargo, Francia no aceptaría a un miembro de la dinastía Hohenzollern en el trono español. La incertidumbre sobre el trono español continuó hasta 1870. Cuando Leopoldo finalmente aceptó el trono, esta noticia tuvo un efecto bomba en las calles de París. ¿Cómo se permitiría que un príncipe alemán ascendiera al trono español, provocando el herido orgullo francés? Sintiéndose acorralados, los franceses amenazaron con la guerra contra España y Prusia. Bismarck consiguió lo que quería y se frotó las manos, mientras el rey Guillermo, que no quería problemas con Francia, instruyó a Leopoldo que renunciara al trono. Esta situación significaba que los franceses lograron una victoria diplomática. Sin embargo, enterándose de este evento sin su conocimiento, Bismarck, acusando al rey de perturbar su juego, decidió renunciar. Sintiendo que todos sus esfuerzos eran en vano en Berlín, Bismarck, mientras contaba los días para su renuncia, decidió utilizar este evento para poner su plan de nuevo en acción. Manipulando las noticias en el telegrama, lo transmitió secretamente a los periódicos franceses el 13 de julio. Al día siguiente, los franceses, al abrir sus periódicos, se levantaron con indignación. El periódico informaba sobre el rey prusiano despidiendo al embajador francés en su presencia. Los parisinos salieron a las calles enojados, coreando consignas como «A Berlín! ¡A Berlín!». Esta situación, que ofendió el honor de los franceses, provocó un gran resentimiento entre la gente. Todo escaló repentinamente, y la tensión y la emoción se trasladaron a las calles, la asamblea y el palacio. La emperatriz María Eugenia, volviéndose hacia su esposo, reaccionó diciendo: «Han arrastrado nuestra corona por el barro». El emperador, creyendo que podría resolver esta situación con calma, declaró la guerra a Prusia el 17 de julio de 1870. Bismarck había logrado lo que quería, enfureciendo al toro galo y dando inicio a la guerra. Ahora, las palabras de Die Wacht am Rhein resonaban en boca de los alemanes, y la marsellesa resonaba en boca de los franceses. Incluso antes de que la guerra fuera declarada oficialmente, ambas partes ya habían comenzado la movilización. El Estado Mayor General prusiano, bajo el liderazgo del general Moltke, llevó a cabo con éxito la movilización. El ejército, que inicialmente rondaba los 500,000 al comienzo de la guerra, aumentó a 180,000 con reservas en 2 semanas. Medio millón de estos soldados estaban estacionados en la frontera francesa. El poder militar de la Confederación del Norte y los estados alemanes del sur se dividió en 3 ejércitos principales. Los príncipes Hohenzollern, conocidos por la guerra anterior, fueron designados para liderar los segundos y terceros ejércitos. La movilización de Francia se convirtió en un caos completo. Los franceses experimentaron problemas de comunicación, no pudieron utilizar eficientemente los ferrocarriles, y por lo tanto, no pudieron alcanzar la capacidad deseada de soldados. El ejército francés, excesivamente confiado, tenía 400,000 soldados sobre el papel. Su objetivo era aumentar este número a más de 1 millón,
pero en 2 semanas, solo se pudieron armar 200,000 soldados locales. Esto mostraba claramente que al principio de la guerra, la ventaja numérica estaba significativamente a favor de los alemanes. El ejército en el frente se organizó en 3 partes principales. Estas 3 partes principales confiaron en la fuerza de cuerpos aumentados pero desequilibrados. El general Bazaine lideraba el cuerpo con sede en Metz, el general MacMahon lideraba las unidades con sede en Estrasburgo y el general Canrebet lideraba el 6º cuerpo en Chalons. Viendo que las cosas no iban bien, el emperador Napoleón III pronto asumió personalmente el mando efectivo. Para el 30 de julio de 1870, el número de tropas que Moulke había acumulado en la frontera era de 462,000, mientras que la fuerza del ejército del Rin era de 240,000. Los alemanes atacarían, y los franceses intentarían resistir eficazmente y no dejar que el enemigo entrara en su territorio. En cuanto al equipo del ejército, los alemanes tenían el fusil de aguja modelo 1862 y el fusil de aguja Dreyse modelo 1865, que estaba perdiendo lentamente su fuerza. La caballería en su mayoría tenía carabinas Dreyse M1857 como armas de fuego. Además, los ejércitos alemanes se fortalecieron con cañones de campaña Krupp C-64 de 4 libras y C-67 de 6 libras, ambos cargables desde la parte trasera. Las armas de guerra alemanas eran muy superiores a las del lado contrario. Los franceses, considerando el impacto previo de las armas Dreyse en las batallas, hicieron la transición rápidamente a rifles de carga trasera, de aguja y de retroceso rápido. La mayoría de la infantería francesa estaba equipada con rifles Chassepot modelo 1866. Estos rifles eran superiores a los Dreyse tanto en alcance como en efecto, y también eran más rápidos en términos de velocidad. De hecho, los Chassepots eran las mejores armas de su tipo. Como arma de guerra, los franceses usaron los modelos 1858-59 y 69 del sistema Elite. Estas armas de carga frontal eran más débiles en muchos aspectos en comparación con los cañones de campaña de Krupp. Las mitrailleuses Refie modelo 1866, que no se encontraban en los oponentes, proporcionaron una ventaja a los franceses. El 2 de agosto, el segundo cuerpo francés, unido al ejército del Rin, tomó Saarbrücken, marcando el primer paso significativo de la guerra. Mientras esta victoria se celebraba en París, los alemanes respondieron muy rápidamente. En el lado confederado, el primero en avanzar fue el tercer ejército. En la batalla de Wissembourg el 4 de agosto, los prusianos victoriosos se empujaron hacia atrás a sus rivales. Al día siguiente, el primer ejército en el norte marchó hacia Saarbrücken, obligando a los franceses a abandonar la ciudad y conduciéndolos a las colinas del sur. Para el 6 de agosto, ambos frentes se enfrentaron en una batalla cara a cara. En la batalla de Spicheren en el norte, los prusianos, a pesar de pesadas pérdidas, nivelaron la situación con el apoyo del segundo ejército. Durante la batalla, emergió la clara superioridad de los Chassepots franceses sobre las armas Dreyse. Para cerrar esta brecha, los alemanes dispararon cañones Krupp consecutivamente. Uno de los puntos más críticos de la batalla de Spicheren resultó en que los franceses abandonaran las colinas que ocupaban y se retiraran. En el sur, en esos mismos días, se libraba la batalla de Wörth. El destino de este choque fue el mismo que el de otras batallas. El ejército del general MacMahon sufrió una derrota impactante, perdiendo el 40% de su fuerza de combate, y se retiró. Estas dos derrotas trastornaron el equilibrio a favor de los franceses. El emperador Napoleón III ordenó inmediatamente que los ejércitos se reagruparan en dos centros principales.
MacMahon y su grupo se retirarían a Chalons, y todas las fuerzas restantes se reunirían en Metz. Sin embargo, los alemanes no sabían que sus enemigos estaban desesperados. Pensaban que las fuerzas en retirada defenderían a lo largo del río Mosela. Hicieron planes basados en esta suposición. El primer ejército, con el general Basen hacia Metz, el tercer ejército empujaría a MacMahon hacia Chalons. El segundo ejército cruzaría el río para situarse entre los ejércitos rivales. El 14 de agosto, mientras algunas unidades del sur abandonaban el grupo principal para sitiar Estrasburgo, el primer ejército en el norte atacó a las fuerzas francesas que aún no habían cruzado el río. La batalla de Bourny, que tuvo lugar, frenó el avance occidental de la retirada francesa. Este freno más tarde le costaría caro al general Basen. El 15 de agosto, cuando se cruzó el río en Montque, se ordenó al segundo ejército cortar la carretera Metz-Verdun. Aparentemente, los oponentes se retirarían allí. De hecho, el general Basen tenía la idea de retirarse a Verdun, pero la marcha estaba progresando muy lentamente como estaba planeado, y el ejército francés avanzaba a paso de tortuga y en el caos. El 16 de agosto, el emperador, dando las órdenes necesarias, viajó a Chalons en tren. En ese momento, el tercer cuerpo de los alemanes se encontró con los franceses en el pueblo de Bionville. Los franceses no sabían que el enemigo se acercaba desde el sur. Irónicamente, los prusianos también pensaron que el grupo que encontraron eran las últimas unidades de los franceses que se retiraban a Verdun. Pero estaban equivocados porque el ejército francés, a pesar de sus esfuerzos, no pudo moverse hacia el oeste. Cuando el 10º cuerpo prusiano llegó y tomó posición a la izquierda, alrededor de 30,000 alemanes se enfrentaron en un conflicto contra 90,000 franceses, una batalla que podría considerarse algo decisiva. La zona entre Bionville y Rezonville se convirtió en una verdadera zona de fuego de artillería. El general Basen podría haber desplazado sus tercero y cuarto cuerpos hacia el sur y fácilmente aplastado al enemigo numéricamente inferior, pero en cambio, optó por mantener las posiciones, perdiendo una gran oportunidad. Con los refuerzos llegando por la tarde, las fuerzas alemanas, que sumaban 95,000, equilibraron la situación después de una sangrienta batalla. Al día siguiente, los franceses se retiraron para establecer una línea defensiva en dirección norte-sur. Moulke, instruyendo al segundo ejército para enviar refuerzos desde el primer ejército, ordenó el cerco del ejército francés. El 18 de agosto fue un día crucial para ambos ejércitos. 240,000 soldados alemanes esperaban atacar a alrededor de 170,000 franceses con la espalda vuelta a París. Comenzó una de las batallas más épicas de la historia europea a las 8 de la mañana y continuó sin descanso hasta las 10 de la noche. Los alemanes, sucumbiendo bajo los rifles Chassepot y las ametralladoras de la máquina de muerte, fueron desafiados principalmente por los rugientes leones, es decir, los cañones Krupp. Cuando la batalla, que inspiró a poetas y pintores, terminó, la situación era muy sombría. Prusia sufrió fuertes pérdidas de alrededor de 20,000, mientras que los franceses perdieron 12,000 soldados. Tácticamente, los franceses lograron resistir, pero el atrapar al mejor ejército francés en la fortaleza de Metz fue una gran victoria para Prusia. La única fuerza restante para los franceses era el ejército de Chalons, reforzado con marineros y reclutas. Era hora de tomar decisiones para Napoleón III y sus comandantes. La decisión que tomaron confundió a todos. Todas las tropas disponibles se trasladarían a Sedan. De esta manera, se alejarían de la ruta de avance alemán y podrían apoyar al ejército en Metz desde el norte.
Al mismo tiempo, al hacerlo, los alemanes podrían quedar atrapados entre las fuerzas en Sedan y París. Por supuesto, la perspectiva de levantamientos republicanos en caso de que Napoleón III regresara a la capital también desempeñó un papel en la formación de este plan. Mientras los franceses se movían apresuradamente hacia el norte, el tercer ejército alemán y el recién organizado ejército de Meuse, con 80,000 hombres, también se dirigían hacia Chalons. El general Montque, al enterarse de la nueva movida de Napoleón, primero se sorprendió, luego le dijo a sus ejércitos que se dirigieran hacia el norte. Debido a que los alemanes eran más rápidos y estaban más organizados que los franceses, el verdadero perdedor de esta persecución fue el ejército de MacMahon. El ejército, que apenas llegó a Sedan, fue rodeado por el ejército alemán desde todos los lados como una trampa para ratones a finales de agosto. Cuando el emperador ordenó romper el asedio, comenzó la famosa batalla de Sedan el 1 de septiembre. Bismarck, Moltke y Run observaron la batalla desde una colina, mientras Napoleón, incapaz de quedarse quieto debido al dolor en la vejiga, era arrojado de un lado a otro. Este choque fue muy diferente de la batalla de Gravelotte. No hubo ninguna situación que pudiera considerarse igual aquí. Todo estaba a favor de los alemanes. Más de 200,000 alemanes concluyeron con éxito la batalla contra unos 130,000 franceses. Al amanecer al día siguiente, el 2 de septiembre, Napoleón III entregó su espada y se dejó con alrededor de 105,000 tropas a discreción del enemigo. Así, no quedaba nadie para defender el imperio francés. Bismarck inició inmediatamente los esfuerzos de paz, pero las cosas estaban caóticas en París. Al perder la guerra, la gente se rebeló, lanzando maldiciones a Napoleón III. El 4 de septiembre, el general Trachou, Fabre y Gambetta declararon la Tercera República Francesa con un golpe de estado sangriento y decidieron continuar la guerra. Enviando mensajes en todas direcciones, llamaron al sacrificado pueblo francés a tomar las armas. Comprendiendo que el poder latente se despertaría con la recién declarada república, los prusianos apresuraron muchos cuerpos hacia el oeste para sitiar París. El doloroso sitio de París para el público comenzó el 19 de octubre. El Gobierno de Defensa Nacional envió al general Gambetta más allá del asedio en un globo para liderar los nuevos ejércitos formados por milicianos. Más de 500,000 personas comenzaron a luchar con las armas que agarraron, a veces luchando regularmente y a veces utilizando tácticas de guerrilla. Sabiendo que no tenían las fuerzas para ocupar toda Francia, los generales prusianos se apresuraron de inmediato a los lugares donde se organizaron ejércitos de milicianos y participaron en batallas. A pesar de perder cada batalla contra los experimentados alemanes, las milicias, sin desanimarse, continuaron la lucha. Con la rendición de Basen y el ejército de Metz, la moral del Gobierno de Defensa Nacional disminuyó significativamente a fines de octubre, pero las batallas continuaron hasta principios de 1871. Sin embargo, día a día, el entusiasmo de los franceses disminuyó. Esta guerra y victoria fortalecieron aún más la percepción del nosotros y el nacionalismo entre los alemanes. Prusia demostró que ahora tomaría un papel dominante en la Alemania unificada. El 18 de enero de 1871, príncipes alemanes y generales destacados declararon al rey Guillermo como emperador sin objeciones en la sala de los espejos del Palacio de Versalles. Así, emergió un imperio alemán federal compuesto por 25 estados, con Austria excluida. El 28 de enero, el gobierno nacional, incapaz de soportar más, ofreció una propuesta de paz. Siguiendo el Tratado de Paz, Alsacia-Lorena, escuchada con frecuencia y predominantemente alemana, fue incluida en el nuevo imperio.
Finalmente, se cerraron los libros, se guardaron las espadas y así nació el Imperio alemán.